Mi nombre es Patricia Hayden. Fui invitada en el día de hoy a Fundación Amanecer para hablar sobre un tema que nos toca a todos de manera directa o indirecta, individual y también de forma colectiva, que es la violencia. Yo soy consultora en programación neurolingüística, he cursado psicología social, psicología transaccional. He venido de una experiencia de vida, como muchos de ustedes, y puedo hablar desde adentro, desde al lado. Quería comentarles de mis experiencias muy brevemente, pero ante todo que empecemos a distinguir, que podamos distinguir en conjunto qué es la violencia. El problema de la violencia es que muchas veces no sabemos distinguirla. Estamos viviendo en un ambiente violento o estamos recibiendo violencia de manera indirecta, pero no nos damos cuenta de ello. Entonces pensamos, eso a mí no me toca, eso es un problema ajeno que no tiene nada que ver conmigo, y estamos totalmente errados. Muchas veces ante esta situación nos sentimos mal, sentimos depresión, sentimos angustia, que no la podemos explicar, sentimos que no valemos, sentimos que nuestra vida perdió un propósito, sentimos que no servimos. Y muchas veces este tipo de depresiones y hasta los suicidios tienen que ver con violencia. Pero para poder distinguir la violencia, primero tenemos que tener una claridad de qué estamos hablando. Violencia es cuando nuestros derechos son vulnerados. Pero el tema es que, si bien sabemos que la violencia se da cuando nuestros derechos son vulnerados, no tenemos conciencia de qué cosas son nuestros derechos. Cuando le pregunto a la gente qué tiene por concepto de derecho, no saben contestarme. Ni siquiera estudiantes de derecho o abogados. Es increíble. Los derechos son necesidades. Tenemos necesidad cuando somos bebés, ¿no? Cuando estamos en la panza de mamá tenemos necesidad de estar dentro de ella. Tenemos necesidad de nacer, tenemos ese propósito. Entonces de ahí también podemos determinar, cuando tenemos claro de lo que es una necesidad y qué es violencia, podemos explicar mejor y defender mejor los derechos de aún de los niños por nacer. Tenemos necesidad de realizarnos como personas, tenemos necesidad de afecto, tenemos necesidad de nutrición, tenemos necesidad de educación, tenemos necesidad de ser reconocidos, de que un otro nos mire y nos sonría. Y eso es desde la primera infancia. ¿Y qué pasa cuando no somos reconocidos? ¿Qué pasa cuando no se tiene en cuenta de nuestras necesidades? Es ahí donde se empieza a ejercer la violencia. Y empezamos a naturalizar situaciones, comportamientos, omisiones que hacen que nosotros no podamos vivir de manera correcta o inclusive sobrevivir en los chicos más pequeños. Si tenemos en cuenta esto, los niños, cuanto más pequeños somos y más necesidades tenemos, cuando esas necesidades no están satisfechas, es porque más violencia recibimos. Por eso decimos que las personas más vulnerables son las que más violencia reciben. Un lactante que no recibe la comida, el alimento a tiempo, que no está atendido por un pediatra, que no está abrigado, que no se respeta su sueño, que no se le dan las medicaciones a tiempo, se dan cuenta la necesidad que pasan y la violencia que reciben. Y no solamente, digamos, de quién deberían cuidarlos, sino también muchas veces esta violencia es recibida desde organismos estatales. Entonces, cuando nosotros tenemos bien en claro que violencia es una necesidad no satisfecha, ignorada, una necesidad vulnerada, ahí podemos empezar a distinguir y a corregir. Existen diferentes tipos de violencia. Podemos hablar de violencia física, de violencia emocional, cuando no estamos siendo cariñosos con el otro, cuando estamos sintiendo que para el otro no valemos nada. Existe la violencia económica, que es cuando solamente los recursos los maneja solamente una persona de la familia o un sector. Existe la violencia de muchos otros tipos. Este país se caracteriza por tener las mejores leyes del mundo para protección en violencia familiar.
Y sin embargo, también se caracteriza porque esas leyes no se cumplen, porque hay una alta mortandad de mujeres y de niños que encuentran en su casa, la casa que los tendría que cuidar, esa casa que los tendría que amparar, esa casa que tiene que resultar el lugar de abrigo, es allí donde encuentran la muerte. En lo personal, he sido una persona conocida por estar trabajando y apoyando a mujeres en función de defender sus derechos. Todos los que ingresamos a esta especialidad es porque realmente hemos recibido violencia de una u otra forma. Puedo decir con toda seguridad que no existe personas que se hayan interesado en el tema de violencia si no la han sufrido. Lo que nos lleva a querer ayudar a otros es sufrirlo en carne propia. Lo que sucede es que cuando me ha sucedido en lo personal, de que cuando esos funcionarios que se sacaban fotos conmigo, que me apoyaban, que querían que esté en sus campañas, cuando tuve que trabajar mi problema, no funcionaron. ¿Cómo hice yo para salir de esta situación? Tuve en cuenta que hay un funcionario superior, un rey todopoderoso, un señor de señores, que me apoyó desde el vientre de mi madre y al que no estaba mirando, y que sí apliqué todos estos conceptos de distinción de violencia, que me ayudaron para saber qué era lo que quería cambiar, pero que la pude cambiar solamente haciendo cambios, así como el Señor me sacó de ese lugar, así te puede sacar a vos. No importa si seas hombre, si seas mujer, aquí no hace falta estar uno en contra de otros, sino todos a favor de una misma visión. Si te interesa, lo vemos en una próxima charla.